Hola, ¿qué tal estás? En este vídeo de hoy vamos a resolver la primera parte de esta segunda pregunta del supuesto práctico de 2022. Dentro de este supuesto, en la segunda parte dice: el segundo expediente se refiere a la tramitación de un contrato de suministro de material de oficina para el departamento por un importe de 20.000 euros. Eduardo considera que es posible la adjudicación directa del contrato por estimar que se trata de un contrato menor, y pese a que aún no se ha procedido a la adjudicación por el órgano competente, comunica verbalmente a la empresa Suministros S.A. que es propiedad de su sobrino, que ha resultado ser adjudicataria. Además, tramita un documento contable ad hoc, de forma que se procede al abono de los 20.000 euros con carácter previo a la recepción del material a suministrar. En relación con el expediente de suministro de material de oficina, conteste razonadamente a las siguientes cuestiones. A. ¿Es posible la adjudicación directa en un contrato de suministro de material de oficina por importe de 20.000 euros? Vale. Esta es la primera parte de la pregunta. En la segunda nos están preguntando si se puede aplicar el procedimiento abreviado simplificado, y en la tercera si es correcto emitir un documento ad hoc y proceder al abono de la cuantía señalada antes de haberse producido la recepción del material. ¿Por qué leo las otras dos preguntas? Porque siempre te recomiendo que leas todas las preguntas para saber qué contestar exactamente en cada una de ellas y, digamos, no repetirte o no dar un avanzado de lo que vas a tener que escribir más adelante. Entonces, ahora mismo lo que nos están preguntando es si es posible la adjudicación directa de un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros. Y aquí nos ha hablado de un contrato menor y está haciendo una adjudicación directa. Yo todo esto, si fuera tú, lo subrayaría en el supuesto. Así: contrato menor, adjudicación directa, comunica verbalmente y tramita documento contableado, que esto nos vale para más adelante, y el importe de 20.000 euros del contrato. Fundamental. Vamos a ver simplemente en el enunciado si hay alguna pista más. Realmente aquí tenemos todo lo importante. Estamos con Eduardo Casablanca, que es funcionario del subgrupo A2 y está destinado en el Ministerio del Interior, y le están mandando a hacer una serie de expedientes. Realmente aquí no nos dice nada más que estamos en el Ministerio del Interior, es lo único que nos puede ayudar. De esa manera ya sabemos que estamos en la AG. Antes de dar un repaso a la teoría, como siempre hacemos, vamos a comentar si es típica esta pregunta o no, y me animo a decirte que sí, ¿vale? Aunque tenga cositas, digamos, que dices, uy, qué difícil, adjudicación directa, comunicación verbal, pero al final está dentro de lo típico de contratos, que es: te dan un importe, un tipo de contrato, te está diciendo contrato de suministro, importe de 20.000 euros, y te está hablando de una contratación menor. Perdona la interrupción, este es un contenido de prueba, de demostración de lo que ofrecemos desde simplificatusopos.es. Si te parece útil, si crees que te puede ayudar a preparar tu oposición, ponte en contacto con nosotros o acude a nuestra página para ver con más detalle qué es lo que ofrecemos y de qué manera podemos ayudarte. Sin más, te dejo con el vídeo, espero que te sea muy útil. Hasta pronto. Los contratos menores es algo que cae bastante a menudo en los supuestos prácticos, así que te animo a que te lo sepas muy bien. Ahora vamos a dar un repaso a esa teoría para que sigas machacándola, ¿vale? Pero esta pregunta es bastante típica, no es algo que diga, uy, qué raro, están mencionando un documento ad hoc, están mencionando un procedimiento abierto. Lo que pasa que tiene peculiaridades como una comunicación verbal o una adjudicación directa, que vamos a ver si están bien hechas o no por parte de Eduardo. Pero desde luego que el tipo de pregunta encaja con los supuestos prácticos que suele hacer la Comisión Permanente de Selección. Así que, antes de dar la respuesta a la pregunta, vamos a dar un repaso a la teoría, como siempre hacemos. Bien, estamos en la constelación de la clasificación de los contratos, y es que, aunque ya en el supuesto práctico nos estén diciendo que estamos ante un contrato de suministros por un importe de 20.000 euros, es fundamental siempre clasificar los contratos. Este es mi consejo, nuestro consejo desde Simplifica tus Opos. Haz una clasificación del contrato, porque en base a eso vas a construir la respuesta que des. Primero, según el objeto del contrato, es esta primera columna, ¿de acuerdo? Estamos en el título preliminar de la Ley de Contratos del Sector Público, en su capítulo 2, y tenemos 3 secciones, ¿de acuerdo? Sección primera, delimitación de los tipos contractuales, y aquí tenemos
estos tipos de contratos que son de obras, concesión de servicios, de suministro y de servicios. Son los 5 tipos de contratos que vamos a ver en la Ley de Contratos del Sector Público, según el objeto del contrato. Ahora lo vamos a clasificar. Si fuera un contrato de obras, la clasificación continúa en el artículo 232, que te dice los diferentes tipos de obra que hay. Fundamental cuando tengas que resolver un supuesto práctico de un contrato de obras. Y el plazo de duración de los contratos y de la ejecución de la prestación dependerá del objeto del contrato. Esto es algo que no nos están preguntando aquí en esta pregunta y que no vamos a ver, pero un contrato de obras tendrá una duración diferente a un contrato de servicios o a un contrato de suministros, y eso viene en el artículo 29. Por eso es fundamental saber qué tipo de contrato tenemos para saber qué plazo, qué duración va a tener. Bien. Esa es la primera clasificación. Segunda clasificación, según su cuantía, y esto es la sección segunda, que son los contratos sujetos a una regulación armonizada. ¿Por qué? Porque si es un contrato sujeto a regulación armonizada, que se dice SARA, un contrato SARA, pues va a tener unas peculiaridades, como por ejemplo que la publicación se va a realizar en el DOUE también. Si no fuera un contrato SARA no sería necesario. Entonces, todas esas peculiaridades van a ir saliendo a lo largo de la ley de contratos. También los procedimientos de licitación. Podrá ser un procedimiento abierto o un procedimiento abierto simplificado o súper simplificado en base a si es un contrato SARA o no. Esto lo tenemos en los artículos 20, 21 y 22, son los fundamentales, que son los contratos SARA de obras, suministros y servicios. ¿Y de qué depende que un contrato sea sujeto a regulación armonizada o no? Pues depende de su valor estimado. Y ese valor estimado viene definido en el artículo 101. Este artículo es que te lo tienes que saber casi literal. Y siempre te recomiendo que antes de definir si es un contrato SARA o no, hagas la definición primero del valor estimado. Vale. Y por último, según quién lo celebra. Esta parte es más sencilla, pero también debes de clasificarlo, porque la ley nos está dando 3 secciones de los contratos del sector público, y son los contratos administrativos y los contratos privados los que están en la tercera sección. Contratos administrativos, ¿de qué dependen? De quién celebra el contrato. Y si lo celebra la AGE o un organismo autónomo, pues estaremos dentro del ámbito subjetivo del artículo 3. Esos contratos administrativos serán los que celebra el sector público. Hay algunas excepciones de contratos que celebra el sector público, que son contratos privados, que nos debemos de aprender muy bien, ¿de acuerdo? Estas son los 3 tipos de clasificación del contrato que ahora vamos a definir y vamos a ver la teoría antes de nada. El supuesto práctico nos habla de un contrato de suministros, pues nos vamos directamente al artículo 16 de esta ley y vamos a ver si efectivamente estamos ante un contrato de suministros. Te recuerdo que era material de oficina. Dice así: son contratos de suministros los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. Este primer punto del artículo, apréndetelo muy bien, memorízalo, porque si es un contrato de suministro seguro que lo vas a definir. Sin perjuicio de lo dispuesto en la letra B del apartado 3, es decir, los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones, respecto de los contratos que tengan por objeto programas de ordenador, no tendrán la consideración de contrato de suministro los contratos relativos a propiedades incorporales o valores negociables. De momento no nos afecta con el material de oficina. En el punto 3 nos dice: en todo caso se considerarán contratos de suministro los siguientes. Vamos a ver. Aquellos en los que el empresario se obliga a entregar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario, sin que la cuantía total se defina con exactitud al tiempo de celebrar el contrato, por estar subordinadas las entregas a las necesidades del adquiriente. Bueno, pues este tipo de contratos puede ser perfectamente un contrato de material de oficina o de tóner. B. Los que tengan por objeto la adquisición y el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas y la cesión de derecho de estos últimos. A excepción de los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida, que se considerarán contratos de servicios. Muy importante que te aprendas esta excepción. Los de fabricación, por los que la cosa o cosas hayan de ser entregadas por el empresario, deban de ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante, aun cuando ésta se obligue a aportar total o parcialmente los materiales precisos, pues podría ser la fabricación de unas mesas o sillas para un despacho.
Y por último, los que tengan por objeto la adquisición de energía primaria o energía transformada. Bueno, pues parece ser que sí que estamos ante un contrato de suministros, porque van a comprar una pluralidad de bienes de forma sucesiva y por un precio unitario. Ok, vamos a continuar según el mapa de la clasificación, si es un contrato administrativo o privado. Tendrán carácter administrativo, esto lo dice el artículo 25 de la ley, los contratos siguientes, siempre que se celebren por una administración pública. Como en el enunciado hemos visto que estamos en el Ministerio del Interior, estamos en una administración pública. Los contratos de obra, concesión de servicios, suministro y servicios serán contratos administrativos, pues estamos ante un contrato de suministros celebrado por una administración pública. Check, contrato administrativo. Y aquí nos va a dar una excepción que nos debemos de aprender. No obstante, tendrán carácter privado los siguientes contratos. Contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros, creación e interpretación artística y literaria y espectáculos, y aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y base de datos. Bueno, pues este tipo de contratos serán privados. Como no es el caso en el que nos encontramos, estamos ante un contrato de suministro administrativo. Volviendo de nuevo al mapa, podemos comprobar que ya tenemos la clasificación del contrato según el objeto y según quién lo celebra. Nos quedaría clasificarle según su cuantía. Bien, vamos a ver si es un contrato SARA o no. Esto es algo que aún no lo tenemos en la teoría, por lo que no vamos a profundizar en ello. Simplemente en el supuesto práctico te he puesto una definición al margen para repasarlo juntos. En la resolución de la pregunta hemos hecho esta introducción. La segunda pregunta de este supuesto práctico versa sobre un expediente de contratación de un contrato de suministro de material de oficina para el Ministerio del Interior, por un importe de 20.000 euros. Para poder responder a esta pregunta, primeramente es necesario clasificar el contrato de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En adelante el ECSP. Esto siempre ponlo, ¿vale? Abrevia la ley para que luego cuando menciones los artículos te sea más corto, más abreviado, más rápido. Bien, pues tenemos la definición según el objeto y según quién lo celebra. Antes de continuar y darte la resolución de cómo clasificamos el contrato, nos está diciendo que tiene un importe de 20.000 euros. ¿Y qué hacemos con este importe? ¿Existe la definición de importe dentro de esta ley? Realmente no. Hay 3 tipos de definiciones en las que incluye el importe y en las que nos podríamos basar. Las he puesto en el margen de una manera abreviada. Te recomiendo que estos artículos los estudies muy bien. Presupuesto base de licitación, el artículo 100, es el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el IVA. Este presupuesto base de licitación se hace antes de realizar el contrato, antes de formalizarlo. Es con el que se anuncia la licitación y con el que se propone al adjudicador. Bien, incluye el IVA. Esto es importante porque a diferencia del valor estimado, no lo incluye. Por ponerte un ejemplo con el presupuesto base de licitación, vamos a ponerlo con un contrato de obras de, bueno, pues quiero hacerme una casa y tengo un presupuesto de 500.000 euros. No quiere decir que eso sea lo que te vayas a gastar finalmente, pero dices, vale, con estos 500.000 euros quiero construirme una casa. Voy a encontrar a ver si hay alguna empresa que me lo haga. Y ahí es cuando lo estoy haciendo de una manera privada, pero en el sector público sería cuando se hace el anuncio de licitación con el presupuesto base de licitación de 500.000 euros con el IVA incluido. Vale, y ahora, ¿qué es el valor estimado? Está en el artículo 101, lo he puesto de una manera muy abreviada y es el importe total de la ejecución del contrato. Incluye prórrogas, primas o modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas y no incluye el IVA. ¿Cómo diferenciamos el valor estimado del presupuesto base de licitación? El presupuesto base de licitación es lo que se estima inicialmente que se va a gastar en total, pero luego cuando se elabora el pliego se pueden incluir prórrogas, primas o modificaciones. Estas prórrogas, primas o modificaciones no se incluyen en el presupuesto base de licitación. ¿El presupuesto base de licitación es anual o incluye toda la ejecución del contrato? Incluye toda la ejecución del contrato, igual que el valor estimado. Si el valor estimado no tiene ni prórrogas, ni primas, ni modificaciones previstas, puede ser similar al presupuesto base de licitación, salvo que el valor estimado no incluye el IVA y el presupuesto base de licitación sí, ¿vale? Entonces, quédate con las prórrogas, las primas o las modificaciones. Yo, ¿cómo me lo aprendí esto? Me puse como una fórmula
PBL más prórroga más prima más modificación. Realmente tiene más que esto, ¿vale? Y te invito a que te estudies muy bien el artículo 101 y todos los puntos que tiene. Pero para que lo memorices de una manera clara, puede ser el presupuesto base de licitación y puede incluir más cosas, pero siempre, siempre sin IVA. Y por último, el precio. Pues, ¿qué es el precio? Tiene que ser un precio cierto que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. Y el precio incluye el IVA. El precio es lo que se va a pagar, ¿vale? Lo que se paga directamente al contratista, ese ingreso que se hace cuando se hace el documento OCA, ¿vale? Ese es el precio. Incluye el IVA. Bien, pues teniendo estas tres diferencias, ya sabemos que lo que nos tenemos que basar para definir los contratos es en el valor estimado. Y aquí en el enunciado nos dice que tiene un contrato por un importe de 20.000 euros. No nos dice anualidades, no nos dice prórrogas, primas, modificaciones, no nos dice si tiene IVA o no. Es algo muy ambiguo. Entonces vamos a hacer, digamos, pues lo que podamos, ¿vale? Bueno, pues vamos ya con la definición de qué tipo de contrato tenemos. Vamos con esa clasificación. De conformidad con el artículo 16 de la mencionada norma, son contratos de suministro los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero o el arrendamiento con o sin opción de compra de productos o bienes muebles. El contrato del caso práctico es de adquisición de material de oficina, por lo que nos encontramos ante un contrato de suministro. Mi consejo es siempre enunciado, marco normativo, artículo, teoría y lo aplicamos al caso, y así con los tres tipos de clasificación. Por un lado, además hay que clasificar el contrato según su cuantía. En primer lugar, cabe mencionar que el valor estimado según el artículo 101 de la LCSP es el importe total del contrato, incluidas las prórrogas, primas y modificaciones previstas, excluido el IVA. Habiendo definido el valor estimado, podemos clasificar el contrato según su cuantía. Para ello nos remitimos al artículo 21 de la LCSP, que establece que serán contratos de suministro sujetos a regulación armonizada en adelante SARA. Esto lo puedes poner, ¿vale? Es una abreviatura que existe, un acrónimo que existe. Cuando su valor estimado sea igual o superior a 143.000 euros, cuando se trate de contratos adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o entidades gestoras de la Seguridad Social. Definimos valor estimado, decimos lo que es un contrato SARA y ahora lo aplicamos al caso. En este caso se trata de un contrato adjudicado por el Ministerio del Interior. Estamos en la AG. Pero su valor estimado no supera los 143.000 euros, por lo que nos encontramos ante un contrato no SARA. Por otro lado, de acuerdo con el artículo 25 de la LCSP, son contratos administrativos los que se celebren por una administración pública, salvo los contratos que tengan por objeto servicios financieros, creación e interpretación artística o literaria, de suscripción de revistas, publicaciones periódicas o bases de datos, que se considerarán contratos privados. Y ahora aplicamos la ley al caso. Dado que el contrato de adquisición de material de oficina no se encuentra entre los mencionados como contratos privados y se celebra por una administración pública de acuerdo con el artículo 3 de la LCSP, nos encontramos ante un contrato administrativo. Y ahora cerramos diciendo la clasificación total del contrato. Como conclusión, es un contrato de suministro, objeto de contrato, administrativo según quien lo celebra y no SARA, según su importe. Aquí en el margen te he puesto este cuadro que vas a ver en más supuestos prácticos a lo largo de los módulos. ¿Cómo definir un contrato? Pues tipo de contrato, si es administrativo o privado, aquí tendremos que decir si es una administración pública y las excepciones de los contratos administrativos. Después vamos a definir el valor estimado y después si es SARA o no SARA. Y por último podríamos definir si es un contrato menor o mixto. Bueno, y dirás, pero si ahora mismo no hemos resuelto nada de lo que nos han preguntado. Ya, pero es que esto es necesario. Esto es una introducción porque las tres preguntas que tiene el supuesto práctico son fundamentales: saber el presupuesto base de licitación, el valor estimado y qué tipo de contrato es. Lo que nos preguntaban ¿es posible la adjudicación directa de un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros? Y aquí nos hablaba de contratos menores. Bien, pues vamos a hacer un repaso rápido de la teoría de los contratos menores. Estamos en la constelación de los contratos menores y el artículo fundamental es el 118, expediente de contratación en contratos menores. ¿Pero de qué depende esto? Bueno, pues depende en primer lugar del valor estimado. Según el valor estimado que sea, se podrá realizar una tramitación de contrato menor o no.
y según el valor estimado que sea, si es de obras, de suministros o de servicios, podremos hacer el contrato menor o no. Por eso tendremos que clasificar el contrato según el tipo. Si estamos ante un contrato de obras, tendremos que mirar el artículo 235, la supervisión de proyectos. Y dentro de los contratos menores tendremos que ver qué es lo que se publica en el perfil del contratante, en su artículo 63. Y por último nos vamos moviéndonos de ley a la Ley 47/2003, la General Presupuestaria, donde podremos hablar de los anticipos de caja fija y los fondos de maniobra, ya que algunos contratos menores se pueden pagar a través del sistema de anticipos de caja fija. Ahora lo vamos a ver dentro de la teoría. Bien, pues nos encontramos ante el artículo 118 de la Ley de Contratos, fundamental este artículo para los supuestos prácticos. Los contratos menores ya te he comentado anteriormente que son muy preguntables, así que dale caña a este artículo y apréndetelo bien. Vamos a verlo juntos. Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros en contratos de obras, o a 15.000 euros cuando se trate de contratos de suministro o de servicios. Recuerda que habla del valor estimado y que tenemos la definición en el artículo 101. En un supuesto práctico siempre mete la definición del valor estimado y después ya hablas del tipo de contrato. En los contratos menores, la tramitación del expediente exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato y que no se está alterando su objeto con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos de las normas de desarrollo de esta ley establezcan. En el contrato menor de obras deberá añadirse el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando sea requerido por las disposiciones vigentes. Deberá igualmente solicitarse el informe de las oficinas o unidades de supervisión, a que se refiere el artículo 235, cuando el trabajo afecte a la estanqueidad, estabilidad o seguridad de la obra. Y esto ahora lo vamos a ver más adelante, este artículo 235. Lo dispuesto en el apartado segundo de este artículo, es decir, la emisión de un informe del órgano de contratación justificando la necesidad del contrato, no será de aplicación en aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda los 5.000 euros, porque si es menor de 5.000 euros podemos pagar a través del sistema de anticipos de caja fija y entonces ya nos quita dos cosas, una, la emisión del informe y otra, lo vamos a ver ahora, la publicación. ¿Qué se hace con estos contratos menores? ¿Cómo se publican? Dice, se publicarán en la forma prevista en el artículo 63.4. La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será al menos su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido el IVA, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario. Bien. Quedan exceptuados de la publicación a que se refiere el párrafo anterior de la publicación trimestral aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a 5.000 euros, lo mismo que hemos visto aquí con los anticipos de caja fija, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el anticipo de caja fija. Es decir, si es un contrato menor y se utiliza el sistema de anticipo de caja fija porque es inferior a 5.000 euros, ni se publica trimestralmente ni es necesario el informe del órgano de contratación. Por último, para terminar con los contratos menores, vamos a ver la supervisión de proyectos. Y dice así: antes de la aprobación del proyecto, cuando el presupuesto base de licitación del contrato de obras sea igual o superior a 500.000 euros IVA excluido, los órganos de contratación deberán solicitar un informe de las correspondientes oficinas o unidades de supervisión de los proyectos, encargadas de verificar que se han tenido en cuenta las disposiciones generales de carácter legal o reglamentario, así como la normativa técnica. En los proyectos de presupuesto base de licitación inferior al señalado, ¿vale? O sea que justo en los contratos menores, el informe tendrá carácter facultativo, salvo que se trate de obras que afectan a la estabilidad, seguridad o estanqueidad de la obra, en cuyo caso el informe de supervisión será igualmente preceptivo, ¿vale? Esto para relacionarlo con ese artículo 118 donde dice que se hará un informe de supervisión, pues si es inferior a 500.000 euros el contrato de obras
al presupuesto base de licitación, ojo, no el valor estimado, si es inferior a 500.000 euros, IVA excluido, y la obra puede que afecte a la estabilidad, seguridad o estanqueidad, pues será preceptivo este informe de supervisión de proyectos. Bueno, pues ya con toda la teoría vamos a resolver la segunda pregunta. Bueno, y ya con toda la teoría vamos a resolver esta primera parte de la segunda pregunta. La primera cuestión que plantea esta segunda pregunta es si es posible la adjudicación directa en un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros. Tal y como expone el enunciado, Eduardo, el funcionario que está tramitando el expediente de contratación, considera que es posible la adjudicación directa del contrato al tratarse de un contrato menor, y pese a que no se ha procedido la adjudicación por el órgano competente, comunica verbalmente a la empresa de suministros S.A. la adjudicación del contrato. Lo que nos están preguntando es si es posible la adjudicación directa en un contrato de suministro de material de oficina. No nos están preguntando nada sobre la comunicación verbal. Así que vamos a responder a lo que nos están preguntando, ya que es una pregunta bastante larga. Nos remitimos nuevamente a la mencionada LCSP, en cuyo artículo 131 se establece que los contratos menores podrán adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para realizar la prestación, cumpliendo las normas establecidas en el artículo 118. Hasta aquí parece que Eduardo ha actuado conforme a derecho, puesto que un contrato menor se puede adjudicar directamente. Este artículo establece que se consideran contratos menores aquellos cuyo valor estimado sea inferior a 40.000 euros en contratos de obra o inferior a 15.000 euros en contratos de suministro o de servicios. Y aquí nos hablaba en el supuesto práctico de un importe de 20.000 euros. Vamos a ver qué hemos dicho aquí. El contrato de suministro de material de oficina que se plantea en el caso práctico tiene un importe de 20.000 euros. Desconocemos el IVA de este contrato, pero asumimos que su valor estimado supera los 15.000 euros estipulados para los contratos de suministro, por lo que no se puede considerar un contrato menor y por lo tanto no se podrá adjudicar de manera directa tal y como ha considerado Eduardo. Respondiendo a lo planteado, Eduardo no ha actuado conforme a derecho al adjudicar de manera directa y verbalmente el contrato a la empresa Suministros S.A., porque no se trata de un contrato menor al superar los 15.000 euros de valor estimado. Si quitamos el IVA de los 20.000 euros, aunque quites el 21% de IVA, sigue siendo superior a los 15.000. Por eso hemos descartado que sea un contrato menor. En cuanto a la comunicación verbal, realmente habla de comunicar verbalmente, no está adjudicando verbalmente. Entonces, por eso no he entrado más allá. Si fuera a adjudicar verbalmente estaría mal, pero comunicar es simplemente levantar el teléfono y decirle, oye, que te vamos a dar el contrato. Aquí entraríamos en cosas de notificación de derecho administrativo, pero realmente no es una adjudicación verbal como tal, simplemente lo ha comunicado. Entonces, con esto tendríamos respondido la pregunta de si es posible la adjudicación directa de un contrato de suministro de material de oficina por un importe de 20.000 euros. Aquí al margen te he puesto un resumen que creo que es súper útil, que son los casos de adjudicación directa de contratos. Solo en estos casos se puede adjudicar de manera directa. Si te aprendes estos 5 casos, el resto no se pueden adjudicar de manera directa. Contrato menor, y nos lo dice el artículo 131.3. Un servicio de asistencia sanitaria urgente cuyo valor estimado sea menor a 30.000 euros, esto lo dice el artículo 131.4, se podrá adjudicar directamente. Contratación centralizada, la Junta de Contratación con acuerdo marco se puede adjudicar directamente, y esto viene en el artículo 229 y en el artículo 3 de la orden de contratación centralizada. Prestación de actividades docentes en centros del sector público por una persona física, artículo 310. Y por último, suscripción a bases de datos y publicaciones no SARA, esto viene en la disposición adicional 9 de la Ley de Contratos. Y el asterisco que te he puesto en los contratos menores y en la suscripción a bases de datos y publicaciones no SARA, este tipo de contratos no están sujetos a fiscalización previa y lo estamos hilando con el artículo 151 de la Ley General Presupuestaria. Ya sé que esto es algo que no te preguntan específicamente en esta pregunta, pero he aprovechado que hablan de adjudicación directa de contratos para introducirlo y que te sirva de repaso. Bueno, y hasta aquí hemos llegado con la resolución de esta primera parte de la segunda pregunta del supuesto práctico. Espero que te haya servido de utilidad todo el repaso que hemos dado de teoría. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias y hasta pronto.